Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, el licenciado Soyexin Chacón. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión de la asignatura Inserción al Derecho de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy continuaremos con la unidad número 1, le daremos término a esta unidad, hablaremos de lo que se quedó pendiente en la sesión pasada, el derecho penal, hablaremos también del derecho procesal, que es la última parte del derecho público, para pasar posteriormente a lo que es el derecho privado, que fundamentalmente son dos materias, el derecho civil y el derecho mercantil. Por lo que hace al derecho penal, observemos su lámina, nos da una especie de idea de lo que puede pasar si alguna persona comete un delito. El derecho penal, también llamado derecho punitivo, precisamente establece las bases bajo las cuales se va a llevar la carga normativa que nos muestra cuáles son los delitos y cuáles son las sanciones en caso de cometer ese tipo de delitos. Pueden ustedes observar que dentro de los mismos objetivos, de la misma manera que las sesiones pasadas, el alumno en el objetivo específico comprenderemos la importancia del derecho para alcanzar la justicia y equidad. Y en la materia penal se busca, por supuesto, alcanzar esta justicia y esta equidad. Hay la definición de Ulpiano que dice que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Eso qué quiere decir? Si alguna persona obra conforme a derecho, pues lo que le corresponderá, la consecuencia ordinaria es que sea respetado en todos y cada uno de sus derechos. Pero si por el contrario una persona viola la norma, viola las leyes y no cumple con lo que se obliga, evidentemente puede ser acreedor a una sanción. Y lo justo es que se le sancione, lo que le corresponderá seguramente será un castigo. Esa es la justicia para Ulpiano. El derecho penal, como les comento, también llamado el derecho criminal, lo pueden ustedes observar en su lámina, es el derecho punitivo o el derecho de castigar. Alejado de aquella extraña y vieja idea de la ley del talión, en donde se le aplicaba una pena proporcional a lo que hizo, es decir, la ley del talión implica un ojo por ojo, diente por diente. Cuando a una persona la afectaban de cierta manera, se le daba el derecho a ella misma de hacerse justicia por sí mismo para castigar a esa persona que lo agredió o que afectó su esfera jurídica. Hace muchos años se aplicaba esta ley, por supuesto nada evolucionada, por supuesto totalmente rebasada por el sistema jurídico de nuestro país y de todo el demás ordenamiento de todo el mundo. Evidentemente ha quedado rebasada esa idea de ojo por ojo, diente por diente. Pero muchas de las personas se encuentran todavía con esa idea de aplicar un castigo a aquellas personas que los afectaron de cierta manera. Pero ese castigo no se puede autoimponer, ese castigo no se puede realizar por el particular que recibió la agresión. Ese castigo debe hacerse por medio de un procedimiento, por medio de una resolución, de una determinación judicial y por supuesto por una autoridad específica. Nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Para eso tenemos autoridades que forman parte del poder judicial, también algunas otras autoridades que forman parte del poder ejecutivo. Recuerden lo que veíamos la sesión pasada, que es dentro de sus atribuciones se encuentran la de juzgar, la de resolver. Recuerden la definición de jurisdicción, que es resolver controversias aplicando una norma general a un caso concreto y particular. Y en el derecho penal también se da esta situación. Se trata de castigar a la persona que haya cometido algún ilícito. Hay muchos tipos de ilícitos, los comentaremos en un momento. La idea del derecho penal, derecho punitivo o derecho criminal, es castigar a aquella persona que incurrió en una falta, que incurrió en un delito. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde vamos a sacar o cómo vamos a saber cuáles son los delitos? Pues hay un código, un instrumento jurídico, una ley, se le llama Código Penal, que establece un catálogo de todos los delitos
que se podrán cometer. Se da una hipótesis normativa, es decir, como lo comentaba la sesión pasada, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. O, por ejemplo, el de robo, comete el delito de robo aquel que sustrae un objeto determinado sin el consentimiento de su dueño. Al que cometa ese tipo de ilícitos se le impondrá una pena que puede ser privativa de libertad, cárcel, o que puede ser una cantidad económica. Es una rama del derecho público, el derecho penal. Forma parte de todo ese derecho público que sabemos que es público porque le beneficia a todos. A nadie le va a gustar, a nadie le va a convenir que la gente esté cometiendo delitos. Por eso se considera de orden público, de orden general el derecho penal. Y bueno, la potestad punitiva derivada de este derecho penal le corresponde única y exclusivamente al Estado. Los particulares no pueden imponer su ley, los particulares no pueden castigar al delincuente. Esos linchamientos que pueden darse, esos castigos que dan los propios particulares, los propios afectados al delincuente, no son lo más conveniente en nuestro país. Evidentemente debe haber un órgano que es el que tiene que aplicar estas penas, primero determinar cuáles van a ser, si es que existe el delito, y posteriormente determinar cuáles son las penas y los castigos que se le van a dar a ese delincuente y por supuesto la forma en que va a cumplir ese castigo. Es el derecho penal el conjunto de normas jurídicas del Estado que versan sobre el delito y las consecuencias que esa comisión de delito acarrea. Por supuesto, para nadie es conveniente que se cometan delitos. Precisamente al incrementarse las penas, al darse a conocer cuáles son las sanciones que puede tener una conducta ilícita, es que se pretende minar esa conducta. Acuérdense que toda ley, toda norma pretende una conducta determinada en las personas. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo, la conducta externa de la persona. El derecho penal, por supuesto, busca una conducta específica que es que no se cometan esas actitudes ilícitas, que no se cometan esos delitos. Hay muchos delitos, por lo que hace a nuestra materia y por lo que hace a nuestra carrera. Los más importantes podrían ser el delito de robo, el delito de abuso de confianza. El de robo ya lo expliqué, es cuando alguien sustrae algo que no es de su propiedad, se lo lleva sin el permiso de su titular, de su propietario. El delito de abuso de confianza se comete cuando una persona que se le encargó un bien en específico, puede ser un bien mueble, normalmente puede ser un carro, puede ser un objeto determinado, cuando una persona dispone de ese bien que se le encargó sin otorgarle su propiedad y lo usa para sí mismo sin permiso, estamos en el caso del delito de abuso de confianza. Hay otro delito muy común que es el delito de fraude. Lo comete una persona cuando se beneficia realizando una actividad por medio de un engaño, por medio de incitar a otra persona a un error específico, se comete el delito de fraude. Muy usado, muy común en nuestros días, pero que bueno, evidentemente tiene una pena mayor que algunos delitos y que bueno, en caso de que una persona determinada cometa ese tipo de delito, pues se le impondrá una sanción. No tiene caso que yo les hable de penas ni sanciones porque varían con el tiempo. Muchas veces se van incrementando. Es muy raro que disminuya la pena que se le impone a un delincuente con el tiempo. Es muy difícil que la hipótesis normativa nos marque como castigo ante una reforma una pena menor. Siempre se van incrementando, porque recordemos que lo que busca el derecho penal es evitar esas conductas delictivas. Y evidentemente las consecuencias que el delito acarrea, pues es la afectación a toda la sociedad, por supuesto, pero también la afectación a la víctima, la afectación que se le da al ofendido. Y por supuesto que una de las cosas que deberá reparar, que deberá
sancionársele al delincuente y condenársele es por supuesto a la reparación del daño. Si a mí me cometen fraude, si a mí me cometen un robo, pues además del castigo que se le debe imponer al delincuente, debe restituirme el bien o el monto de lo que valía el bien que se me sustrajo, el bien que dispusieron de él o que me robaron. Y en el caso del fraude tendrán que repararme el daño pecuniario que me causaron al cometer esa conducta ilícita. Son delitos que, por supuesto, merecen pena privativa de libertad. La pena normal, la pena ordinaria, es que se vayan a la cárcel y que, bueno, la autoridad administrativa determine a qué tipo de reclusorio, a qué tipo de cárcel tendrá que ir esa persona. Hay muchos tipos de cárceles, hay de distintos tipos, hay de seguridad mayor, hay de seguridad ordinaria. Pero bueno, no entraremos al tema porque no viene al caso. Sabemos, lo ven ustedes en su imagen, en su planilla, en su pantalla, el derecho penal busca sancionar a aquellas personas que cometen un ilícito y la pena máxima en nuestro país es la privativa de libertad. Por eso ponemos una imagen de una cárcel en donde las personas pierden su libertad. Quizá uno de los derechos más importantes que tiene el individuo, la libertad de tránsito, la libertad de andar por todos lados sin que se les restrinja. Se pierde esa libertad para encerrarlos en una cárcel, en un reclusorio, para que compurguen, se llama, su pena. Y bueno, tenemos dos partes o dos derivaciones dentro del derecho penal. Uno es el derecho sustantivo y otro es el derecho adjetivo. ¿De qué trata cada una? El derecho sustantivo nos marca las hipótesis normativas, las descripciones, las definiciones de los delitos. Nos dice cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de las personas. Por otro lado, tenemos el derecho penal adjetivo que nos marca el procedimiento. Mientras que una cosa es el qué, el derecho sustantivo, otra cosa es el cómo se van a ejercer esos derechos y cómo se van a cumplir esas obligaciones. Eso es el derecho adjetivo, mientras que una nos dice el marco normativo, otra nos dice el procedimiento. Derecho sustantivo y derecho adjetivo. Y lo definimos de la siguiente forma. Pueden ustedes observar su lámina. El derecho penal sustantivo describe las diversas especies de delito. Nos da un catálogo de delitos que pueden darse en determinada entidad federativa. Señala las características de toda infracción penal, es decir, nos dice todos los elementos del tipo, todos los elementos que constituyen un delito. Es la hipótesis normativa de las que hablo y que si una de las personas se encuentra dentro de esa hipótesis normativa o actualiza esa hipótesis normativa, traerá como consecuencia que deduzcamos que cometió un ilícito. Y bueno, determina la naturaleza de las penas y medidas de seguridad y las bases de su magnitud y duración. En nuestro país está prohibida la cadena perpetua, por ejemplo. Sin embargo, debido a la acumulación de delitos, una persona, un delincuente puede cometer varios delitos y se le puede condenar a muchos años. La pena máxima en nuestro país hasta ahora es de 40 o 50 años, pero si comete varios delitos se le pueden ir acumulando esas penas. Por eso ustedes pueden observar en los periódicos que se les condena a algunos delincuentes a 300 años de prisión. No es por un solo delito, sino que puede ser por más delitos. Y bueno, a pesar de que no existe la pena capital, que es la pena de muerte, y tampoco existe la cadena perpetua, que es durante toda su vida tengan que pasarla en un reclusorio, debido a la acumulación de delitos, cuando cometen varios, la suma de todos ellos implica que se eleve en gran medida. Y quizá nunca más llegue a salir de la cárcel esa persona.
El derecho penal adjetivo, como les comento, regula la aplicación de las consecuencias previstas en el derecho penal sustantivo. Acuérdense, el derecho penal sustantivo es la hipótesis normativa, la descripción, la explicación de los delitos y las penas que se les imponen, y el derecho adjetivo es el procedimiento que se va a llevar para poder resolverse y para poder aplicarse esas penas. El derecho de ejecución penal también se le llama al derecho adjetivo, relativo a la ejecución y control de las penas, medidas y consecuencias accesorias impuestas por sentencia ejecutoriada. Comentamos alguna vez que la sentencia ejecutoriada es aquella que ha causado estado, se le llama también sentencia firme, que ya no puede ser modificada por ninguna circunstancia. A lo mejor se agotaron los recursos, las apelaciones, los amparos, pero no les asistió la razón, por lo tanto quedan firmes, quedan como sentencia ejecutoriada o cosa juzgada. Y bueno, todo esto lo regula el derecho procesal penal o también llamado derecho adjetivo penal. Evidentemente nos va a describir cuáles son las penas, las medidas de seguridad y la forma en que se va a compurgar esa sanción. Aquí acontece algo interesante. El Poder Judicial, del que comentábamos en sesiones pasadas, el Poder Judicial es el que nos dice cuál es la pena, cuál es el castigo, pero es el Poder Ejecutivo, el Poder Administrativo que comentábamos, es el que aplica la pena. Uno decide, Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo es el que aplica la pena, es el que tiene a su cargo los reclusorios, es el que incluso tiene a su cargo los ministerios públicos que comentaremos en breve, pero bueno, todo eso lo regula el Poder Ejecutivo, y el derecho procesal es el que nos dice cómo se van a compurgar esas penas, cuáles son los beneficios que tiene el condenado, es decir, aquel que fue sentenciado ya y que en esa sentencia fue declarado culpable y en consecuencia tendrá que realizar una condena, una pena específica, que en el Código Penal advertimos que normalmente es privativa de libertad. Nosotros podemos determinar el proceso penal en dos fases importantes. Lo voy a poner en su pintarrón. Se compone el proceso penal en dos fases. Una que es la fase de averiguación previa y otra fase que es ya el proceso. Cosa que todo el mundo de alguna manera sabe o que debería saber. La averiguación previa es una autoridad específica la que la tramita y el proceso es otra autoridad. De hecho, forman parte de poderes diferentes. Mientras que la averiguación previa se lleva ante un agente del Ministerio Público, llamado ordinariamente Ministerio Público, que forma parte del Poder Ejecutivo, el proceso ya se lleva ante un juez que forma parte del Poder Judicial. Recomiendo que vayan tomando sus apuntes para que cuando llegue la hora de su examen tengan los elementos necesarios para poder estudiar y para poder sacar una buena calificación. La averiguación previa es en donde se trata de determinar dos cosas. La primera es precisamente la existencia del delito. A nadie se le va a poder condenar si no existe el delito, si nunca se actualizó la hipótesis normativa. Se le llama cuerpo del delito. Es acreditar, sería conveniente que lo anotaran, acreditar la existencia del delito. Y otra cosa que debe acreditar el Ministerio Público es la probable responsabilidad del indiciado, es de aquella persona que se le está acusando de haber cometido ese delito, la probable responsabilidad. El Ministerio Público es el que investiga la comisión de los delitos, es el que averigua, es el que indaga, es el que pretende acreditar estas dos cosas, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, de aquella persona que lo acusan. Si es el caso que se acreditan estas dos cosas,
el Ministerio Público remite el expediente, remite lo que se está haciendo a un juez que es el que ya llevará el proceso. Una vez que acredita estas dos cosas, el MP lleva el expediente ante un juez. Obviamente no es cualquier juez, es al que le corresponda en turno. Y el juez es el que radica la causa. Radicar viene de echar raíces, que implica que es el que tendrá que conocer del asunto hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, es el que tendrá que llegar a una sentencia. Evidentemente el proceso penal es mucho más amplio que todo esto que acabo de comentar. Baste decir esto para entender de manera general lo que es el derecho penal. No es una clase de derecho penal, no es un curso de derecho penal, por lo tanto solamente manifestaremos esto. En caso de que ustedes tengan mayores dudas, pueden dirigirse con su asesor y seguramente serán solventadas en su oportunidad. El derecho penal aplica en estas dos fases, la averiguación previa y el proceso, hasta llegar a sus últimas consecuencias, que es una sentencia. Y que sabemos que esa sentencia trae como resultado que se le aplique una pena, si es que se acredita precisamente que esa persona, el delincuente o presunto delincuente, en realidad lo es, en realidad cometió el delito, cometió esa falta. Si es el caso, se le condena. Puede ser una pena pecuniaria o puede ser también a lo más grave, que es la pena privativa de libertad, cuando se le manda a un reclusorio, cuando se le manda a una cárcel para compurgar esa pena. Esto es por lo que hace al derecho penal. Posteriormente vamos a revisar lo que es el derecho procesal, que también forma parte del derecho público. Revisamos que el derecho público es el derecho constitucional, o se compone por el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, fundamentalmente. Hay algunas otras ramas, derecho económico, derecho agrario, que forman parte del derecho público, pero que son tema de alguna otra materia. Pasemos entonces a lo que es el derecho procesal. Observen ustedes su lámina y podemos definirlo de la siguiente forma. Es el conjunto de disposiciones que regulan la sucesión concatenada de los actos jurídicos realizados por el juez, las partes y otros sujetos procesales. ¿Y cuál es el objeto? Por supuesto, resolver las controversias que se suscitan con la aplicación de las normas de derecho sustantivo. Ya sabemos que hay dos tipos de normas, lo expliqué hace un momento con el derecho penal. Las normas sustantivas, que nos dan un catálogo de derechos y obligaciones, y las normas adjetivas, que nos dicen el cómo, es decir, que nos dicen el procedimiento para cumplir esas obligaciones o para ejercer los derechos que tenemos regulados en el derecho sustantivo. En materia penal, el código penal es la ley sustantiva y el código de procedimientos penales es la ley adjetiva. En materia civil, el código civil es el código sustantivo o la ley sustantiva, y el código adjetivo es el código de procedimientos civiles, que nos marca precisamente los puntos procesales, procedimentales que se deben llevar en todo juicio. Expliquemos la definición del derecho procesal. Por último, es un conjunto de disposiciones. Son varios artículos que encontramos normalmente en el Código Procesal de la materia, que nos marcan el conjunto de pasos. Le llamamos conjunto de pasos porque es un proceso. Es como conducir. Cuando nosotros conducimos un vehículo, llevamos un proceso. No metemos tercera en el caso de que sea un vehículo estándar de inicio y no arrancamos con tercera, no lo podríamos hacer ordinariamente. Tenemos primero que meter primera, después segunda y así sucesivamente. Si queremos meter reversa,
no podemos pasarnos de tercera a reversa. Evidentemente tiene que estar el vehículo detenido. Todo lleva un proceso, debemos revisar el retrovisor, los espejos laterales, ajustarnos el cinturón de seguridad, por supuesto encender la marcha del vehículo y bueno, cumplir con todas las medidas de seguridad pertinentes. Pero todo es un proceso y todo lleva un paso específico. Lo mismo pasa en todos los juicios, lo mismo pasa en el derecho. Tenemos que llevar un conjunto de pasos para que pueda ser concluido ese juicio y llegar, por supuesto, al objetivo, que es determinar si una de las dos partes tiene la razón o si una persona merece ser castigada porque cometió una falta, porque cometió un delito. Es el conjunto de pasos, el conjunto de actos llevado no solo por las partes. En todo proceso, en todo juicio civil, tenemos dos partes. También en el mercantil tenemos la parte actora y la parte demandada. Lo voy a poner en su pizarrón. La parte actora es la parte que está demandando, es la parte que está requiriendo, es aquella que no se le cumplió algo, es aquella que está exigiendo algo. Y tenemos por otro lado la parte demandada, es aquel que se le va a requerir, es aquel que no ha cumplido una situación específica. Y bueno, les llamamos las partes porque son los que intervienen, son los que tienen la controversia, son los que tienen el conflicto. Por supuesto, al final el juez tendrá que darles la razón a este o a este, casi nunca a los dos, porque la idea es competir, la idea es llevar un proceso litigioso, un pleito judicial para determinar cuál de estos dos tiene la razón. Pero no solo estos dos intervienen en un proceso, hay una persona diferente que interviene también en el proceso. Lo podemos explicar de otra forma, con una especie de triángulo. Es lo que se llama la trilogía procesal. Por un lado tenemos una persona que es el juez, que es un tercero imparcial que va a resolver la controversia con fuerza vinculativa hacia las partes. La fuerza vinculativa es la facultad de este juez para obligar a cumplir sus determinaciones a estas dos partes, la parte actora y la parte demandada. Lo que hace un proceso es determinar cuál de estos dos tiene la razón. Evidentemente, aquella persona que lo determina es el tercero imparcial que decide aplicando una norma general a un caso concreto y particular. El caso concreto es la controversia que tienen estos dos. De eso trata el derecho procesal, resolver las controversias entre estas dos partes para saber quién de los dos tiene la razón. ¿Cómo lo hace? Aplicando la ley, aplicando la parte sustantiva del derecho, que es en la materia civil, el Código Civil, la materia penal, el Código Penal, de manera que aplicando esa normatividad va a juzgar, va a determinar quién de estos dos tiene la razón. Eso hace el derecho procesal. No solo intervienen en un proceso estos dos, puede haber terceros, como pueden ser testigos, puede haber peritos. ¿Qué son los peritos? Son aquellos estudiosos o conocedores de cierta ciencia, técnica o arte que el juez no está obligado a conocer. Por ejemplo, es un conflicto que se trata de computadoras, determinar que una empresa no pudo cumplir con la producción que se le encargó de computadoras. Ante ese incumplimiento entramos a un proceso en donde se trata de determinar a quién se le va a condenar y quién de los dos tiene la razón. Pero el juez no está obligado a saber de computadoras. En tanto, tenemos que valernos de un auxiliar de la Administración de Justicia,
¿Quién es esa persona? Son los llamados peritos, que son los que van a emitir un dictamen en donde los puntos de ese dictamen tendrán que determinar, por ejemplo, a cuánto ascendió el incumplimiento, de qué forma fue ese incumplimiento, o tendrán que determinar lo que se les haya preguntado. Otra pericial, por ejemplo, es la de grafoscopía, muy común que una persona alegue que se firmó por la contraparte un contrato y esa persona lo niegue. Bueno, pues al negarlo tendrá que ofrecer una pericial en grafoscopía para determinar si la firma que aparece en ese contrato proviene de su puño y letra. Si el perito determina que sí proviene de su puño y letra, evidentemente acreditaremos que se obligó y en consecuencia tendrá que pagar lo necesario. Si advierte que no es su firma, bueno, pues no habrá ninguna obligación. Aunque las dos partes pueden presentar su perito y se hará necesario un perito tercero en discordia, que es el que tendrá que determinar al final. Ese perito tercero en discordia, nombrado por supuesto por el juez, tendrá que determinar quién de los dos tiene la razón, si lo firmó o no lo firmó. Y como estos ejemplos hay muchos más: pericial en psicología, pericial médica, pericial en lo que ustedes quieran. Pero bueno, el proceso son el conjunto de actos que realizan el juez, las partes, los terceros, los peritos y cualquier persona que por alguna situación intervenga en el proceso. ¿De qué se trata? En la materia penal, por supuesto, se trata de determinar la verdad histórica de los hechos. Si una de las personas, el procesado, que es aquella persona que se le acusó y que hoy en día se encuentra en proceso, si ellos tienen la razón o si las partes en la materia civil, la parte actora o la parte demandada, tienen la razón. Esa es la finalidad de un proceso, y el derecho procesal nos explica cómo vamos a llegar a ese proceso y cómo vamos a tramitar ese proceso específico. El ordenamiento jurídico contiene, sabemos, recomiendo que veamos su lámina. Por un lado, normas que establecen derechos y obligaciones, facultades y deberes para que las personas sean cumplidos por ellas o sean ejercidos por ellos, y que prevén normalmente las sanciones que deben aplicarse a aquellas cuando incurran en incumplimiento. Al conjunto de estas normas jurídicas se les suele llamar derecho sustantivo o derecho material. Para que todo ordenamiento sea suficiente y eficaz, sobre todo, se requiere necesariamente seguir un procedimiento, como el procedimiento que llevamos nosotros al conducir. Por tal razón, al lado de las normas de derecho sustantivo o material, el ordenamiento jurídico también contiene normas de derecho instrumental o procesal, que prescriben las condiciones y los procedimientos para la creación, para la aplicación de las primeras del derecho sustantivo, así como la integración y competencia de los órganos del Estado que deben intervenir en dichos procedimientos. Es decir, nos dice la forma en que se va a nombrar un juez, la forma en que le va a corresponder a un juez la resolución de un conflicto específico. De todo esto trata el derecho adjetivo. Y bueno, importantísimo el derecho adjetivo para la resolución de conflictos. Nadie, absolutamente nadie, está exento de entrar en una controversia, en un conflicto litigioso. Se llama litis aquello que es el conflicto calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra. Esa es la litis, ese es el conflicto: parte actora, parte demandada, parte denunciante, parte acusada. La litis es el conflicto que tienen esas dos personas, y el tercero imparcial es el que tiene que resolver si uno de los dos tiene la razón, y evidentemente al que no tenga la razón se le va a condenar a una sanción específica. Y bueno, el derecho procesal nos dice cuáles son los pasos que tenemos que seguir, cuáles son las formas que tenemos que agotar para poder obtener esa conclusión, ese resultado específico. Dicho esto del derecho procesal, vamos a ver su lámina y continuemos con el siguiente tema, que es ya el derecho privado. Dejamos de un lado el derecho público
Sabemos que hay dos grandes ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado. Hemos abordado los temas más importantes del derecho público interno. Hay derecho público también externo. El derecho público interno o todo el derecho interno es el que se lleva en nuestro país, mientras que el derecho externo es aquel llamado también derecho internacional que es oponible a otros estados, a otros países. Hablamos exclusivamente de derecho interno. El derecho privado, por su parte, es o son todas las normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares. En un plano de coordinación, en un mismo nivel, son los particulares los que actúan. Aquí ya no es con una autoridad como en el derecho administrativo o el derecho constitucional, se actúa entre particulares, entre simples mortales que tenemos derechos y que tenemos también obligaciones. Son todas las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares. También, por supuesto, regula las relaciones entre los particulares y el Estado, pero ojo, el Estado actuando como un simple particular, no actuando como autoridad, sino bajando al nivel de un particular en un plano de coordinación. Lo revisamos aquí, actuando el Estado como un particular. Por ejemplo, es el ejemplo común. Hay dos formas en que el Estado puede actuar. Una cuando impone una sanción, otra cuando, por ejemplo, celebra un contrato. Imagínense que el Estado, que el gobierno necesita lápices o necesita plumas. Y bueno, pues tiene que proveer a todos sus funcionarios de lápices y plumas. Evidentemente tendrá que celebrar un contrato de compra-venta con algún particular, con alguna empresa. Cuando el Estado compra, no lo hace normalmente como en su calidad de imperio, en su calidad superior de gobierno, sino que se baja al nivel de un particular y celebra el contrato como si fuera una persona común y corriente. Evidentemente tiene ciertas obligaciones extras, como justificar el egreso y tener la autorización para hacer ese gasto, pero actúa como un particular. Por eso decimos que regula las relaciones entre los particulares y el Estado y los particulares, pero el Estado actuando como un particular, en un mismo plano. El derecho privado se divide asimismo en dos tipos de derecho, el derecho civil y el derecho mercantil. Por lo que hace al derecho civil, es la rama del derecho privado constituida por un conjunto de normas, lo pueden advertir en su lámina, que se refiere a las relaciones jurídicas de la vida ordinaria del ser humano, en su categoría, por supuesto, de persona. De ahí que esta rama del derecho comprenda un sistema jurídico coherente, construido alrededor de una persona, de su patrimonio y de su familia. Un individuo, una persona, un ciudadano, tiene derecho a ciertas atribuciones, se le llama atribuciones de la personalidad. Tiene, por ejemplo, vamos a anotarlo aquí, los atributos de la personalidad es, por ejemplo, el nombre. Tiene también, por ejemplo, derecho al domicilio, también a una nacionalidad. Tiene, en el caso de las personas físicas, debemos distinguir dos tipos de personas físicas y personas morales. Quizá lo vamos a ver un poco más adelante. Las personas físicas son aquellas como nosotros, personas comunes y corrientes que no tienen más que estos atributos, mientras que las personas morales son aquellas llamadas personas jurídicas colectivas, como son las empresas, las sociedades cooperativas, la asociación civil, la sociedad anónima, todos esos tipos de personas jurídicas morales o personas jurídicas colectivas que actúan por conducto de un representante. Son las llamadas empresas, personas jurídicas colectivas o llamadas, equivocadamente creo yo, personas morales. Pero bueno, todas tienen los atributos de la personalidad que regula, por supuesto, el derecho civil. Nombre, domicilio, nacionalidad, en el caso de las personas físicas, como comentaba, estado civil y patrimonio.
Existen algunos juristas que agregan a estas otras características, baste decir estas para efectos de nuestro examen. El nombre, que es en el caso de las personas físicas la forma en que se distingue de las demás, se compone del nombre de pila, el nombre propio y los apellidos, el apellido paterno y el apellido materno. El domicilio es aquel en donde puede cumplir válidamente sus obligaciones o ejercer sus derechos, es en donde reside la persona. Hay muchos tipos de domicilio legal, domicilio fiscal, domicilio convencional, que es en donde ha sido señalado para el cumplimiento de un contrato, de una obligación específica, etc. Hay el domicilio laboral también, por supuesto. Por otro lado, la nacionalidad, que es el país de origen de esa persona. En el caso de las personas físicas es donde nació, y en el caso de las personas jurídicas colectivas, las personas morales, es en donde se constituyó esa persona. El estado civil exclusivamente se da en el caso de las personas físicas, que solamente advertimos dos: es o soltero o soltera, o casado o casada. Solamente hay esos dos, los demás no son reconocidos por el derecho. Viudo, divorciado, etcétera, esos no son reconocidos por el derecho. Al ser viudo, pues es otra vez soltero; al ser divorciado, otra vez es soltero. Solamente hay dos: soltero o casado. Y el patrimonio, pues es el conjunto de bienes, derechos e incluso también obligaciones que tiene una persona. Tenemos dos tipos de patrimonio: el patrimonio activo y el patrimonio pasivo. El patrimonio activo, lo pongo con un más, es el conjunto de derechos, bienes que tiene una persona, y el patrimonio pasivo son el conjunto de cargas, deudas y obligaciones que tiene una persona. De hecho, de todo eso trata el derecho civil: los atributos de la persona, su patrimonio, su familia. Todo esto tiene que ver con el derecho civil. Y más específicamente, observemos las ramas que aparecen en su lámina. El derecho de las personas, derivado de la existencia de las personas físicas o jurídicas consideradas en sí mismas, entre las que encontramos, como les comento, la personalidad jurídica, la capacidad, el estado civil, el domicilio. Es el derecho inherente a las personas. Pero por otro lado, dentro del derecho civil también encontramos el derecho de familia, el derecho importantísimo para toda la sociedad, por ser considerado el núcleo, la base de toda la sociedad. ¿Por qué es de orden público el derecho de familia? Porque a todos nos es importante que la familia se encuentre resguardada, se encuentre protegida. Yo siempre he dicho que la sociedad es el reflejo de sus familias. Si tenemos familias que se apoyan, familias con principios, con valores, tendremos ciudadanos así, y la sociedad será una sociedad de tolerancia, de colaboración, de apoyo. Pero si las familias están mal, en consecuencia la sociedad también está mal. Por eso se hacen leyes, se hacen normas que pretenden proteger al núcleo familiar para salvaguardar su integridad, de tal suerte que se le dan ciertos derechos específicos, ciertos beneficios y ciertas facultades a los juzgadores para que puedan proteger al núcleo familiar. El derecho familiar se refiere a la existencia de la familia, como el matrimonio, el divorcio, los requisitos para poder contraer matrimonio, los derechos de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, por supuesto, y los derechos de los menores de edad o de los incapacitados. Todo esto tiene que ver con el derecho de familia. Los divorcios, el estado civil de las personas, todo lo que tenga que ver con el matrimonio, la nulidad de matrimonio, por supuesto el divorcio, como les comento, todo tiene que ver con el derecho de familia. Los alimentos, que es uno de los derechos más importantes de los menores o de los incapacitados, es importantísimo, y se hacen leyes que protegen de forma importante a todas aquellas personas que se encuentran en un estado de desprotección. De hecho, el derecho de familia busca proteger y salvaguardar la integridad de la misma familia, porque es considerado un derecho de orden público.
A todos nos conviene, como les comento, que la familia se encuentre bien, por eso se le protege. Por otro lado, están el derecho de los bienes y el derecho de las obligaciones. Lo definimos por el origen que tiene respecto de la actividad económica de las personas, entre los que encontramos los derechos reales, los contratos, etcétera. Ustedes me van a preguntar o van a preguntarse, ¿qué son los derechos reales? Bueno, pues esos derechos reales derivan de res, que en latín significa cosa, y es específicamente el derecho que se tiene sobre las cosas, que advertimos dos: los bienes muebles, cosas muebles, o bienes inmuebles, cosas inmuebles. Evidentemente, de todo esto trata este tipo de derecho, y se trata de advertir derechos y obligaciones que tengan que ver con esos derechos de cosas, derechos reales. Por supuesto, los contratos y por supuesto todo lo que tenga que ver derivado de estos contratos. En esta licenciatura que estamos nosotros llevando, muchos son los contratos que tendremos que revisar, muchos son los contratos que serán de vital importancia para nuestra actividad. Cuando ustedes terminen esta licenciatura, se encontrarán capacitados para llevar estos conocimientos a la práctica profesional y observarán muchos contratos en la vida diaria que son de vital importancia para las empresas. Evidentemente tenemos el contrato de mutuo, contrato de préstamo, contrato de compraventa, los contratos de promesa, los contratos de prestación de servicios profesionales y una infinidad de contratos que son de vital importancia para nuestra práctica profesional. Por otro lado, dentro del derecho civil también encontramos lo que es el derecho sucesorio. Cuando una persona fallece, tenemos que preguntarnos cosas específicas. Primero, recomiendo que lo anoten, primero es si esa persona dejó o no dejó testamento. Otra cosa que tenemos que preguntarnos es el estado civil de esa persona. Si se encontraba casado, tiene una implicación específica. Si era soltero, bueno, tendrá a lo mejor menos implicaciones. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a heredar? Es otra cosa que tenemos que preguntarnos en el derecho sucesorio. Otra cosa son los bienes, en general todo el patrimonio que tiene una persona. Bienes, derechos y cargas, deudas y obligaciones. Todo eso tenemos que preguntarnos cuando una persona fallece, independientemente de los trámites administrativos para obtener la partida de defunción, que es el acta que emite el registro civil, que comprueba que una persona ha fallecido. Evidentemente, para hacer todo ese trámite necesitamos exhibirle un certificado médico de una persona, un profesional, un doctor, un médico, que certifica las causas y el hecho que esa persona ha fallecido. Tiene muchísimas implicaciones el derecho civil por lo que hace a este tipo de situaciones. Cuando una persona fallece, necesitamos advertir, como les comento, si tiene testamento o si no tiene testamento. De hecho, si tiene testamento, se tramita un procedimiento específico, que es un procedimiento sucesorio testamentario, un juicio sucesorio testamentario, pero también si es el caso que la persona no tiene testamento, o el que tiene ha sido declarado nulo o inoficioso, o no cumplió una condición específica, o no abarcó la totalidad de los bienes, esa persona tendrá que tramitar inexcusablemente un juicio sucesorio intestamentario, en donde se tendrá que llamar a todas las personas que tienen derecho a heredar para que acudan a juicio a deducir sus derechos. ¿Cuál es la diferencia? En un juicio sucesorio testamentario, una persona, el de cuyos se le llama, el que falleció, antes que lo hiciera, hizo un testamento. Se le llama disposición de última voluntad. Es en donde dijo: dejo tal bien, en un legado, se le llama legado, dejo tal bien a tal persona o tales personas. Eso se hace en un testamento. O a título universal, se le llama herencia, dejo la totalidad de mis bienes a tal persona o a tales personas específicas. Pero ahí hay una última voluntad del finado. En el caso del juicio sucesorio intestamentario,
al no haber esa última voluntad, al no haber determinado quién iba a heredar sus bienes, evidentemente tenemos que atender a lo que nos dice la ley, y la ley nos dice un catálogo de personas que son las que tienen derecho a heredar, y que las más próximas al de cuyos van excluyendo a las más lejanas. Normalmente cuando fallece una persona son los hijos los que heredan. A falta de los hijos puede ser los padres, o puede ser los nietos, puede ser los hermanos, dependiendo del grado de parentesco que tiene ese tipo de personas. Y bueno, todo esto tenemos que determinarlo dentro del marco de lo que se llama derecho civil. Es el derecho de las personas, el derecho que tienen los individuos para actuar y para cumplir con sus obligaciones. Por supuesto, los testamentos, que es el último punto que aparece en su lámina, tiene que ver con este derecho sucesorio y por supuesto con este derecho civil. Por otro lado, y casi ya a punto de concluir, hablemos del derecho mercantil. ¿Qué es y de qué trata el derecho mercantil? Es el derecho que regula los actos de comercio, celebrados por personas llamadas comerciantes, o personas que, al no ser su actividad ordinaria el comercio, entran por alguna situación en el mundo del derecho mercantil. ¿Cuáles pueden ser esos tipos de normas que se dan en el derecho mercantil? Por ejemplo, los más usados, los llamados títulos de crédito, que bueno, pueden ser, ustedes pueden advertir, muchísimos. Los más importantes son los títulos de crédito llamados pagaré, letra de cambio, cheque, fundamentalmente, aunque tenemos otros actos que también son ejecutivos, que también tienen que ver con el derecho mercantil, como son las acciones, las obligaciones, el bono en prenda, el certificado de depósito, que pueden considerarse como títulos de crédito, que regula una ley específica, que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero el derecho mercantil no solamente regula esos actos, también regula principalmente, de hecho, los actos que realizan los comerciantes, que pueden ser personas que tienen empresas, personas que tienen, ustedes saben, en el derecho mercantil encontramos personas morales, como lo expliqué hace un momento, que son las personas jurídicas colectivas, que son la sociedad anónima, la sociedad civil. Todas esas personas jurídicas colectivas, personas morales, intervienen dentro del derecho mercantil, y por supuesto son de vital importancia para todo empresario, para toda persona que estudie esta licenciatura. Definiendo ya lo que es el derecho mercantil, diremos que está vinculado por supuesto con el comercio, pues es la actividad que dio origen a esta disciplina jurídica especial. Es la rama de derecho privado que regula los actos de comercio, el estado de los comerciantes, las cosas mercantiles y la organización y explotación de la empresa comercial. Es importantísimo el derecho mercantil para advertir como empresarios, como personas que ejercemos actos de comercio y para poder regular nuestra actividad. Todo lo que hacemos, como dijimos desde el inicio de estas unidades, todo lo que hacemos tiene que ver con el derecho. Y como empresarios debemos nosotros advertir cuáles son las implicaciones de realizar determinada actividad o de determinado acto. Todo interviene en el mundo del derecho, y por supuesto como empresarios la mayoría de las cosas que hagamos tendrá que ver con el derecho mercantil. Cambiemos de lámina y bueno, ubiquemos que el concepto de cada uno de estos elementos y el ámbito mismo de aplicación de la disciplina mercantil se establecen en la legislación de la materia. Hay Ley General de Sociedades Mercantiles, hay Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y hay el Código de Comercio que regula todos estos actos. ¿Se acuerdan que en materia civil comenté que, y en materia penal, que hay un código adjetivo y un código sustantivo?
El código sustantivo siempre regula las hipótesis normativas, el catálogo de derechos y obligaciones, y por otro lado el derecho adjetivo, el código adjetivo, regula el procedimiento, todos los actos que tenemos que realizar. Bueno, en materia mercantil, caso curioso, no hay esos dos códigos, solamente tenemos un código que al mismo tiempo es sustantivo y al mismo tiempo es adjetivo, que es el Código de Comercio. Y bueno, debe admitirse que el derecho comercial, más que por definición, es una enumeración o descripción de sus componentes, y que se trata de un criterio variable de derecho positivo, y que al mismo tiempo es un derecho que históricamente ha desarrollado los sistemas económicos, ha ido a la par con la evolución de la sociedad. Hoy en día encontramos actos de comercio que se hacen vía internet, hoy en día encontramos actos de comercio que se hacen en una infinidad de situaciones diferentes a las que se hacían antes, por ejemplo con el trueque, el doble trueque, que eran actos de comercio, por supuesto, nada evolucionados y que existían hace muchos años. Con esto, amigos, se termina esta unidad 1, que abarcamos varias situaciones. Yo les recomiendo que vayan preparando su examen. En breve estaremos dando algunos datos más para que ustedes vayan enriqueciendo los conocimientos aquí adquiridos. Nos ponemos a sus órdenes con su asesor para que ustedes hagan las preguntas pertinentes y con mucho gusto las responderemos. Todo estudiante tiene como única obligación estudiar, y de ustedes depende que solventen esa obligación de la mejor manera. Todo no es lo que yo les estoy diciendo ni sus demás profesores les estén diciendo al frente de la pantalla. Un buen alumno, un buen estudiante, a pesar y mucho más allá de lo que se le está diciendo, investiga, revisa. Yo les recomiendo que como libros o como leyes de consulta, en atención a lo que hemos estado comentando, revisemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Sociedades Mercantiles, y demos un vistazo al Código de Comercio. Es mucho lo que tienen que revisar, pero al revisar mayor cantidad de artículos, ustedes estarán facultados y capacitados para responder de forma eficaz a las situaciones que se presenten en su empresa y en su actividad profesional. Con esto me despido de todos ustedes, agradeciéndoles la atención.